Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a trabajar Pensar las adolescencias de Brignoni en el capítulo 1 y tal vez comentar algo de lo que sería el capítulo 2. Así que, bueno, para eso, digamos, vamos a empezar a situar algunas cuestiones de la autora, de Brignoni. Brignoni es una psicoanalista española que ya trabaja y hace también este texto que involucra cuestiones teóricas y también cuestiones viñetas o clínicas o si se quiere de la práctica socioeducativa. ¿Por qué socioeducativa? Porque Brignoni además interviene, además de ser psicoanalista y atender, hacer clínica, interviene en lo que son los CRAE, que en España, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero son centros educativos y de hogares, de alojamiento. Es decir, que serían hogares de acá convivenciales, ¿no? Para chicos que por algún motivo, ya sea por desamparo o por cierto violencia en su recorrido de vida, terminan en estos centros. Y ella, hace bastante trabajo acá. A nosotros nos parece también interesante los ejemplos que ella va trabajando, porque también, si se quiere, es pensar el valor del psicoanálisis en su articulación con la educación en contextos sumamente difíciles, complejos, que intervienen también factores económicos, sociales, sociológicos. Así que, me parece como que le da más valor, ¿no?, a lo que nosotros tratamos de transmitir en la materia y con los que también ustedes se van a encontrar como futuros profes. Así que, en principio, ella empieza situando, ¿no?, qué se dice de la adolescencia, ¿no? Pensar las adolescencias es un texto para nosotros troncal de la materia, es lo que les da mayor bagaje y herramientas conceptuales sobre cómo pensar al adolescente. Y también me parece sumamente valioso para las escenas, para los trabajos prácticos cuando ustedes vayan a hacer la articulación y puedan pensar la escena, porque sitúa la cuestión del enigma, ¿no? Esto que nosotros les planteamos, les proponemos para que ustedes hagan el TP1 en relación a poder ubicar en el enigma de la escena, no tanto que se haya un juicio hecho de ustedes, de cómo vivieron la escena, cómo fueron testigos de dicha escena y qué conclusiones trajeron, sino al revés, ¿no? ¿Qué preguntas pueden extraer ahora, después del paso de un tiempo, de esa escena? En este texto ella empieza en la introducción pensando, ¿qué se dice de la adolescencia? Entonces, ¿no?, por ejemplo, si ustedes buscan en Google, ponen adolescencia, lo que más sale, ¿no?, son contenidos negativos, sobre todo la adolescencia como peligro, parece, ¿no? Puede ser peligro a terceros o hacia ellos mismos. Entonces, ¿no?, muchas veces lo que se dice ya está, es adolescente, ¿no?, ya se le va a pasar, algo así como si fuera una enfermedad. Ya está, es adolescente, es algo de la época, ¿no?, que muchas veces se dice que están en lugar de exceso, ¿no?, o como muy violentos, o muy aislados, o muy respetuosos, ¿no? Entonces siempre hay un lugar de exceso, de más, o, no valga la paradoja, también un lugar de menos, ¿no? ¿En qué sentido? Ella ahí ubica la función del trastorno, ¿no?, como ya sea como etiqueta social, como nombre que a veces parece más calmar a los adultos que abordar la problemática de los adolescentes. Entonces, por eso ella habla de déficit, ¿no? Se habla de déficit de atención, adicciones, bullying, anorexia, ¿no? Entonces, la adolescencia, en un principio vinculado como un exceso y por otro lado a un defecto. Pero es como si estuvieran como mal paridos, ya sea por un lado o para el otro, ¿no? Pero siempre desbordados, parece. Lo que, ¿no? Y lo otro que aparece, ¿no?, en este exceso, como muy aislados, ¿no?, como si ellos rechazaran
el vínculo social, ¿no? Cuando se los ve conectados y conectadas a los cables, a las pantallas, a los audios, ¿no? ¿No? Siempre parece que hay algo que le llama la atención más allá del vínculo social. Que por supuesto que no es que no es ni la propuesta de la materia ni la perspectiva de Brignoni, ¿no? Pero ella va retomando algo, podríamos decir, del discurso adulto sobre los adolescentes. Nos parece para nosotros clave, ¿no? Poder rescatar, incluso en las escenas de ustedes, digo, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, ¿no? La figura de estos alumnos revoltosos, alumnos conflictivos, ¿no? Si no estaban también siendo de alguna manera ubicados en algún lado de estos, y no porque estos alumnos no sufrieran o no se las mandaran o en algún punto no habría algo de exceso o de dificultad que ellos presentan. No es que nosotros negamos eso, sino que también hay algo que está en línea con lo que dice y hace el adulto, ¿no? Entonces, un poco la línea es que más que pensar, bueno, que a ellos no les importa el vínculo social o que están conectados, ¿no? Esto con los aparatos de tecnología y demás, habría que pensar, bueno, la propia dificultad del adulto de poder interactuar con los adolescentes, ¿no? De poder relacionarse. Y ahí es donde ella va a retomar, que también es importante, donde ella va a retomar en texto de Agamben, Giorgio Agamben, un filósofo actual. Y él tiene italiano, y él tiene un texto, un ensayo, que es muy interesante, que se llama Lo contemporáneo. Y que en ese ensayo él va a hablar, bueno, para pensar algo de lo contemporáneo, ¿no? Que uno muchas veces, ¿no? Siente que lo contemporáneo es algo que parece lo contemporáneo es, ¿no? Compartir algo de la época, parecería, ¿no? Un primer acercamiento. Pero él lo que va a plantear que lo auténticamente contemporáneo no es lo que más se manifiesta en la época, sino lo que aparece en las sombras, ¿no? En esta línea sería, para Agamben, de lo que se trata más que pensar la luz, es decir, lo que aparece iluminado, ¿no? En primer plano por lo contemporáneo, ¿no? en cada época. Él le parece que lo contemporáneo, dice más desde lo que no se ve. ¿No? La oscuridad de la época, que también hace que nunca podamos entender bien del todo el momento en que estamos. Por eso, ¿no? Un poco la línea que a mí me interesa trabajar, y creo que en la materia damos pistas para eso, es que hay veces que hablamos de las crisis, ¿no? De la crisis de la escuela, de la autoridad, del fin ¿no? de que ya a los chicos no les importa nada, o que, ¿no? Se habla a veces como para contentar y darle un nombre a esto que está pasando, ¿no? Porque indudablemente hay cuestiones que ya no están más vigentes, hay formas de pensar y de sentir que no son las mismas, pero a veces la manera de hablar de eso es siempre hablar como en términos de crisis, ¿no? En términos de caos, parece, ¿no? Y que es la propia dificultad de poder definir y de pensar, bueno, en qué época estamos. Es decir, cómo medimos, cómo nos dejamos atrapar por la época en la que estamos. Y por esa dificultad, ¿no? de experimentarla, muchas veces tenemos que nombrarla, ¿no? Muchas veces hace eso, ¿no? Frente al malestar que provoca la incertidumbre, uno busca nombres, ¿no? Busca sentidos. Y un poco la línea, si se quiere, es también que el sentido no pierda de vista lo enigmático. Es decir, bancarnos que hay cosas que no sabemos, que es un momento de transición, y que hay cosas que no sabemos cómo definir la época. ¿Y esto por qué es importante para nosotros, ¿no? Esta cuestión medio filosófica. Porque ahí lo que va a decir Brignoni es que en relación a la adolescencia, lo contemporáneo, es decir, la oscuridad que no deja de ver todos estos discursos, ¿no? Del adolescente como trastornado, como conflictivo, excesivo, lo que no deja ver es
el propio olvido de nuestra propia adolescencia. O sea, que hay algo, ¿no? Que en ese... que cuando pensamos al adolescente, ¿no? Desde una mirada adulta, muchas veces nos olvidamos esa relación conflictiva con quiénes éramos, con qué buscábamos. Y ahí es donde se produce el desencuentro, ¿no? Porque nosotros muchas veces frente al adolescente ya sabemos él en qué está y ya sabemos en qué es lo que le va a tocar. Y frente a ese ya saber del adulto, lo que el adolescente encuentra justamente es el desencuentro, no hay lugar para mí, porque ese supuesto saber del adulto a mí no me interpela, a mí no me toca, no me conmueve, ¿no? Bueno, capaz alguno de ustedes, y si está pasando por alguna situación, ¿no? de algún hijo, hija adolescente, o tal vez alguna hermana menor, ¿no? Que alguna situación conflictiva, uno muchas veces se despierta la sensación de, bueno, yo ya sé esto que pasó, yo ya lo entiendo, pero de alguna manera, como lo entendemos tanto, no se produce ese encuentro, ¿no? Porque la manera a veces de entenderlo es ya darle respuestas, en lugar de poder preguntarse junto con él o ella, a ver por dónde está pasando, qué siente, qué espera. Entonces, en ese sentido, Brignoni va a empezar con una primera ubicación de la adolescencia como un padecimiento que no se termina de ubicar, ¿no? Como una sensación incómoda que no se termina de ubicar. ¿Por qué no se termina de ubicar? Porque no hay lugares a veces para expresarse, porque a veces no se encuentra o no hay formas para expresarse. No encuentra a veces algunos adolescentes de qué manera expresarse. No todos, por supuesto. Y a veces no encuentra referentes, ¿no? Entonces, frente a estos dos desiertos en los que a veces está el adolescente, ¿no? Como no saber cómo y no saber con quién sería. Por eso también ella iba a decir que bueno, la época, ¿no? Hay un punto de vulnerabilidad mayor en los adolescentes en relación al consumo de mercado, ¿no? Ahí sí hay unas condiciones históricas. Cuando aparece la adolescencia como fenómeno histórico, como bueno, se empieza a hablar de la juventud, ¿no? Empieza a ver, ya ahora estoy hablando capaz en la década de 50, ¿no? Más marcadamente, un montón de objetos de consumo propios de esa época, ¿no? Bueno, las camperas de cuero, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza. Después lo que va a hacer el movimiento hippie, bueno, también, ¿no? Ahí podemos decir, el mercado también los espera con una cantidad de objetos considerables de cómo quiere arreglárselas con la adolescencia. Y ahí sí ubica a Brignoni, ¿no? Algo que habría que ver, que sería una hipótesis a corroborar, pero momentos en que es la conexión, ¿no? Porque estar conectados permanentes los adolescentes, dice Brignoni que a veces les genera, ¿no? Está conectado a través de las redes sociales y demás, lo que genera es cierta distancia con los propios actos y soledad. Entonces ahí hace una diferencia interesante, ¿no? Entre acción y acto. Estoy en la página, porque tiene esta versión. A ver. Ya les digo. En lo que sería la página 7, en el margen derecho, ahí lo dice, para el psicoanálisis, la acción es distinta del acto. Los adolescentes son muy activos en sus acciones. Podemos decir que una característica importante es que siempre están en el hacer. Desde el hacer deportes, música, reuniones, hasta el hacer que es una transgresión. Pero esas acciones no son actos tal como lo entendemos en el psicoanálisis.
La transgresión es otro nivel de la acción que habitualmente conocemos como actuaciones, actings. ¿Bien? Y lo que dice es que Brignoni dice que de alguna manera la acción es una inhibición del acto. ¿Por qué? Porque el acto es algo que transforma al sujeto que lo realiza. El sujeto no se queda igual después de realizarlo. Entonces, bueno, ahí comenta después el ejemplo, ¿no? El caso de una chica ¿no? En relación al registro, ¿no? Es esta chica ¿no? que le cuenta al psicoanalista, a Brignoni, ¿no? Que ella va cambiando, que todas las semanas, o prácticamente todas las semanas, le cuenta que cambió de novio, ¿no? Y que termina las relaciones por WhatsApp. En ese momento con un SMS, ¿no? Era antes de WhatsApp, me parece, este texto, con un mensaje, no termina las relaciones, ¿no? Y que hay algo de la repetición de esa acción, de la que, podríamos decir, la chica no se hacía cargo, ¿no? No se hacía responsable ni de por qué había elegido, ¿no? A esa persona, ni por qué había elegido terminarla, ¿no? Lo que ubica ahí Brignoni o le ayuda a pensar es esa repetición del acto de dejar a los novios por mensajito, ¿no? Entonces podríamos decir que acá hay 3 niveles de la acción, ¿no? Esta acción, este hacer, podríamos decir empedernido, ¿no? Que siempre están haciendo algo, ¿no? Puede ser desde cosas que nos parezcan o súper interesantes o súper boludas, siempre están en el hacer, ¿no? Frente a la mirada adulta, ¿no? Que uno le ponga valor o le quite valor, siempre hay algo, ¿no? De los jueguitos, o de chatear, o de redes sociales, o de sacarse fotos, o de leer, o de escuchar música, ¿no? O de hacer deportes, ¿no? Pero digo, vamos a decir que siempre están como buscando cosas, están buscando cosas nuevas, ¿no? Eso sería como el nivel de la acción. Y otro es cuando la acción se vuelve una actuación también, ¿no? Podríamos decir que cuando la acción lo que está tratando de hacer, como en el caso ¿no? de esta joven que cortaba sistemáticamente a sus novios por mensaje, hasta que empezó a hablar de eso, digamos que esa acción la reconducía más a una actuación. ¿Por qué decimos actuación? ¿Por qué decimos acting a veces? Porque se desentiende de su deseo, se desentiende de lo que ella quiere, o se desorienta. Podríamos decir, tampoco se hace cargo del otro, ¿no? De los efectos que provoca en el otro. Entonces, podemos decir que una posición ética, ¿no? Para el educador es ayudar a los chicos y chicas a que la acción puedan volver un acto, ¿no? Cuando, en este caso, ¿no? Esta joven se lo vuelve un acto, ¿no? Cuando puede pensarlo, cuando puede pensar eso que ella hace, ¿no? Lo puede pensar en el espacio ahí de análisis, en el espacio de terapia. Pero bueno, hay también formas, ¿no? Hay también encuentros a veces de los adolescentes, ya sea con otros jóvenes, con otros pares o con adultos, ¿no? Donde pueden problematizar esas acciones que hacen. Ya sea la acción normal, podríamos decir cotidiana, o la acción transgresora. La acción transgresora implica, ¿no? Cierto acting, ¿no? Acting decimos en el sentido de poner a prueba al otro, ¿no? Estar buscando cierto reconocimiento, cierta atención. Después hay algo muy interesante, ¿no? De la atención, ¿no? Que lo adelanto ahora, que va a decir, bueno, si el adolescente busca atención, no quiere decir, ¿no? Que podamos desentendernos y decir, ¿no? Está llamando la atención, nos desentendemos, sino justamente para Brignoni es todo lo contrario. Si está llamando la atención, bueno, tenemos que darle la atención, pero la llama de otra manera, ¿no? Podríamos decir, no encuentra formas adecuadas para ella o para él de llamar la atención. Entonces, digamos, es a partir del acto, ¿no? De muchas veces de ponerse en riesgo los adolescentes en esas transgresiones, ¿no? De las reglas, de los códigos adultos, que es donde busca cierta mirada, cierto acompañamiento, ¿no? Entonces muchas veces ahí aparece el adulto que reta, ¿no? O que solamente reta, porque a veces no es cuestión de que no se puede retar, sino yo muchas veces les insistía, o ahí en otros textos, ¿no? De que el reto o la sanción, el límite, venga acompañado de una palabra, en otro sentido, ¿no? Que venga acompañado de un ¿por qué te reto? ¿Hacia dónde estamos yendo con este límite?
Y a veces una palabra no moral, es decir, no es simplemente como de bajar línea, ¿no? Sino de escuchar esa acción, de decir, ¿qué le pasa? De tratar de problematizar, de pensar con el adolescente, ¿no? ¿Qué pasa que repite siempre las mismas acciones que llevan a cierta transgresión y que lo ponen en riesgo? Y que seguramente las padecen, ¿no? No es que las disfrutan, ¿no? Las transgresiones no es que se disfrutan siempre, ni mucho menos. Bueno, entonces, bueno, en esta línea me parece importante, ¿no? Esa diferencia entre acción, acto, ¿no? El acto sería algo más, una acción, digamos, comprometida, ¿no? Podemos decir, una acción que no pasa desapercibida para el sujeto. Una acción frente a la cual uno no vuelve a ser el mismo o la misma. A veces hay actos, podríamos decir, simbólicos, sociales, no sé, el momento en que uno se recibe de algo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un papel que está reconocido por otros, por una institución, de que uno deja de ser, no sé, deja de ser alumno de primaria, ¿no? Por ejemplo, hay algo de acto simbólico social, pero hay veces que para algunos adolescentes eso es una acción más, no es algo, es un suceso que no los interpela. Por eso digo, me parece que una línea, ¿no?, que nos propone Brignoni es, bueno, pensar junto a cada adolescente, a veces, ¿no?, si se abre el espacio, bueno, qué cosas podrían ser un acto para ellos, ¿no? Qué cosas los pueden modificar a sí mismos y pueden hacerse responsables de los efectos que producen en los demás. ¿No? A veces hay un reto determinado de una manera que llegó a tiempo, hay un límite, a veces una sanción puede volverse un acto y a veces no. ¿No? A veces se sanciona en una escuela y a los chicos les da lo mismo. Entonces, digo, la amonestación ahí perdió, o sacarlo del aula, lo que sea, perdió su valor simbólico. ¿Por qué? Porque sigue repitiendo. Bien. Después ella va a hablar, ¿no?, de un poco del acompañamiento, de cómo acompañar a los jóvenes. Entonces, otra manera, ¿no?, de entrar a la adolescencia es a partir de tomarlo como un problema existencial, ¿no?, y que eso provoque incertidumbre. Y hay dos preguntas importantes, marcadas, ¿no? Por un lado, ¿quién soy? Y por otro lado, ¿qué deseo? Es decir, ¿quién soy en relación a identidad? ¿No? A la identidad, qué identificaciones me constituyen, ¿no? Porque ahora después lo vamos a trabajar un poco más. Pero toda una serie de identificaciones que me sostenían antes en el lugar de niño ya no me sostienen. Y las tengo que ir construyendo solo, con mis pares, con mis referentes, ¿no? Entonces es todo un drama identificatorio, ¿no? ¿Qué ideales, qué nuevos ideales, qué ideología voy a empezar a tener? Y por otro lado, ¿qué deseo? ¿Sí? ¿A dónde me voy a orientar? ¿No? Porque muchas veces también, ¿no?, el pasaje de niñez a la adolescencia hay un quiebre en el que deseo, en mis intereses. Y bueno, y Brignoni dice que en estas dos preguntas los adolescentes muchas veces se encuentran solos. Y por eso también digamos, lo más a mano que tienen es cierta imitación, ¿no? Uno muchas veces, en la mirada adulta también, que hay que tener cuidado con eso también, pero uno que nos pasa a veces, ¿no?, o cuando se toma un poco más de distancia de ese momento de la adolescencia, que los vea todos iguales, ¿no?, a los grupitos todos iguales, o por la moda, la forma de hablar, la forma de decir, la forma de pensar, ¿no? Y en ese sentido es como todo un descubrimiento por en qué lugares se sienten más auténticos, ¿no? Por algo también van probando, ensayando y errando 1000 veces, ¿no? Estas las diferentes modas que van pasando los adolescentes. Entonces dice, bueno, frente a todo esto, ¿no?, ¿cómo acompañar? ¿Desde dónde acompañar? Este es un momento importante, ¿no? Ya en el capítulo se llama Adolescencia y Pubertad, que lo tenemos nosotros en la página 8, empieza en la página 8, ¿no? Y dice algo muy interesante. El adulto es referente de privarse de llenar esa falta de entendimiento con su propio saber.
el saber y los conocimientos entonces deben servir para tratar nuestra posición, la del adulto en cuestión, frente a los adolescentes. Es muy interesante, ¿no? Porque acá invierte, ya no es en todo lo que yo sé para corregir, ¿no?, su conducta desviada, ¿no?, desde la mirada adulta, sino es en principio cómo entender algunas cosas, pero para uno poder situarse de un mejor modo para acompañar, para volverse un referente para ese joven. El padre de un adolescente lo comentaba de esta manera en una interconsulta. Me he dado cuenta de que he de mantener un acompañamiento silencioso, estar allí a su alcance, darle signos de mi cercanía, pero no decir demasiado. Es en esos momentos en los que Pau, ¿no?, su hijo, puede empezar a decir algo que antes me parecían tonterías y que no trataba los verdaderos problemas. Pero ahora pienso que son las cosas que lo ocupan. Entonces, dice Brignoni, ¿no?, el padre de Pau nos enseña que ha necesitado tomar distancia de su propia urgencia para dar sentido a lo que es el síntoma de Pau. Esto me parece muy importante, ¿no? Como algo de suspender la propia urgencia por intervenir. Por supuesto que hay situaciones de riesgo de vida, y uno ahí no se puede dar ese tiempo, ¿no? Pero hay algunas situaciones de transgresión y de dificultad por las que atraviesan los adolescentes y que el adulto intenta resolverlas rápidamente. Y en esa resolución rápida, voy a decir, anula lo enigmático para ese adolescente de su situación. Es decir, uno no termina de acompañar las propias incertidumbres del joven. ¿Por qué? Porque ahí cae el masazo moral, ¿no?, el masazo ideal de las expectativas de los adultos para que los chicos hagan las cosas bien, estudien, salgan con amigos pero que se cuiden, hagan algo sano como un deporte, no tengan salud, ¿no? Como ese tipo de ideal, podemos decir, de nuestra época sobre el adolescente, ¿no?, que experimente pero hasta ahí, ¿no? Capaz algún padre progre puede decir, que puede de vez en cuando tomar algo de alcohol o fumar marihuana, pero no más de eso, ¿no? Entonces, hay cada padre, va queriendo, va experimentando, ¿no?, la expectativa de cierto control, ¿no?, de que los adolescentes puedan controlarse. Que está perfecto. El asunto es cuando eso no sucede, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿No? Porque si ahí se me acaban las recetas, la manera que va a ser disciplinadora, ¿no? Lo que antes les comentaba sobre los límites, digo acá también, ¿no? La familia muchas veces ha sido un gran disciplinador moral de los adolescentes. Entonces dice, el padre de Pau nos indica algo más. Tiene que renunciar a una cierta posición. Él era el padre guía, es decir, que la adolescencia desencadena un proceso de duelo doble. Por un lado, el adolescente ha de separarse de la niñez, pero por otro lado, el adulto ha de saber perder y cambiar el lugar que ocupaba para el niño. Más adelante dice, acompañar es una forma de nombrar, es estar al lado del adolescente. Ni por delante, como voz de la experiencia, ni por detrás, ausentándose. Acompañar entonces se constituye en una herramienta que en el campo educativo sirve para explorar la distancia justa. ¿No? Esto hasta como imagen, ¿no? Piénselo como una imagen. No es ni adelante como voz de la experiencia. ¿Por qué no es ni adelante? Porque el que está adelante es casi que lo lleva como una mascota, ¿no? Que lo tiene como de una correa. Y cuando lo tenés en una correa, de repente uno sigue mirando para adelante y el pie ya se te fue. No hay en eso, ¿no? Cuando el adulto es incapaz de renunciar a sus propios ideales sobre el joven, que nos quedamos sin joven, ¿no? Y eso también vale para el tránsito en educación y lo que proponía el texto de Kiel acerca de los límites. Cuando no somos capaces de renunciar a la manera clásica que nosotros pensábamos que debían funcionar las cosas, nos quedamos sin alumno, ¿no? Cuando yo intento sistemáticamente encajar al alumno en mi forma de dar clase, en mi modelo de escuela y me cierro ante otras posibilidades, seguramente que va a haber algunos alumnos que se puedan adaptar a ese lugar y va a haber otros que no ven ni pelota.
Y lo mismo, ¿no? En la paternidad tiene que ver con eso, ¿no? Cuando esta voz de la experiencia que implicaría, yo ya la pasé, a mí me vas a venir a contar, a mí yo ya la pasé, hice esa, hice muchas más. ¿No? Entonces, si el adulto ya conoce todo, vivió 1000 vidas del adolescente y se presenta así al adolescente como aquel que lo sabe todo, el adolescente tampoco va el joven tampoco va a encontrar una referencia, porque está demasiado, digamos, ahí el exceso es el del adulto, ¿no? Muchas veces hablamos, ¿no?, del exceso de los adolescentes, y en las escenas de ustedes aparece todo el tiempo el exceso de los adultos, ¿no? O en la forma de dirigirse, en la forma de lo que piensan, y ya sabemos, ¿no?, podemos decir, el exceso de los adultos es lo que trae los síntomas en los jóvenes. ¿Por qué? Porque el exceso también implica que no hay un tránsito por lo simbólico, no hay un tránsito por cierta legalidad o ciertos límites. Entonces, eso es interesante, ¿no? Para constituirse como padre en la adolescencia, bueno, de alguna manera hay que renunciar a ser el padre guía, el que lo ilumina y el pibe se adapta, ¿no? Como si fuera un faro y el pibe fuera un barco, y el único horizonte de ese barco sea llegar siempre a un mismo puerto. Bueno, ¿no? En la adolescencia el tema es que no sabemos los puertos a donde van a llegar los barcos, ¿no? Sería algo así. Bueno, ahí va retomando algo de lo que se dijo y de lo que se dijo sobre la adolescencia en relación a las teorías, y ahí va ubicando, ¿no?, en Erickson, que él habla en 1985, es un texto de 1985 sobre crisis, ¿no?, en las diferentes crisis en la adolescencia. Por un lado, por las transformaciones en el cuerpo, lo biológico. Esas transformaciones obligan a modificaciones identitarias, que tienen que ver con lo psicológico, y las modificaciones identitarias se construyen con elementos de lo social, y aparece una mirada sobre el joven. Entonces, tendríamos por un lado una crisis en los cambios puede ser una crisis en relación a esa transformación del cuerpo biológico, la transformación, y puedo decir algo de la época. ¿Qué nos constituye como adolescentes? Bueno, que nos crezcan el cuerpo, estar imposibilitados de poder reproducirnos, de tener acceso a una actividad sexual adulta, entre comillas, y que todo eso, ¿no?, ingrese en una determinada época